La bandera de lo que debería ser en caso de llegar al poder de la Revolución Ciudadana es nuevamente esa obra pública que tuvimos, porque antes se inauguraban diariamente obras, y no una, se llegaron a inaugurar una vez hasta 22 obras en un solo día, cuando en 7 años lo que tenemos es un poste y una página web, ¿ya? Y las fotos obviamente de llegando a Durán con el casquito y con el chalequito para decir que ya conquistamos Durán, y ese mismo día le mataron 4 personas. Entonces lo que estamos viviendo nosotros es algo que quedará para los libros de historia, para el análisis, porque creo que todavía estamos en un shock de que vivimos en un surrealismo, de que no podemos entender cómo suceden este tipo de cosas y de que no pase absolutamente nada. Y lo peor, para mí, aquí viene lo más dañado, lo peor, lo más grotesco, es que la gente va a volver a votar por la derecha. Claro, ¿cómo no va a votar la gente por la derecha si hay medios de comunicación que todos los días están haciéndole campaña a favor de la derecha y descalifican al progresismo? Es que ese es el punto. El poder de la comunicación, el poder de los medios, es un poder tan alto, tan fuerte, es algo que tienen un halo de veracidad. ¿No es cierto? Entonces la gente que no investiga por sus propios medios, que no lee, que no tiene el sentido de buscar más allá de lo que le cuentan, cree que porque ya salió el titular por Alfonso Espinosa de los Monteros o estas momias que están ahí, bueno, él ya se retiró, ya lo dan por hecho, ya lo dan por verdad. Y de esa forma han logrado destruir la credibilidad, de esa forma lograron destruir gobiernos, solo con titulares. Recuerden ustedes el titular de tal Rojas, cuando sucedió lo de la Embajada de México: el correísmo desata apocalipsis diplomático en el país. O sea, me quedo sin palabras. Y la gente se come eso, porque yo veo, que la culpa es del correísmo. Que la culpa es del correísmo, ¿no? Entonces empieza a repetir ese discurso, ¿ya? Del cual deberían leer a Goebbels, es la mano derecha del nazismo, del nacionalsocialismo alemán, que tenía sus 11 postulados, que era uno de los principales. El primero era buscar un enemigo en común, ya lo tiene. El segundo era repetir, y como no hay tiempo no les podría dar los 11, pero uno de los más importantes es repetir hasta que esto se convierte en realidad, ¿no? Y la gente empezó a decir en foros, empezó a decir en conversaciones, pero es que Glass es delincuente y bien hecho que se metieron e hicieron justicia, cuando no tienen idea de un postulado de derecho internacional, de lo que dicen las convenciones, de lo que dice la ley, de lo que dice la lógica, de lo que dice el sentido común. Pues no me puedo meter en un territorio extranjero. Y se tomaban utilizando, pues obviamente maquiavélicamente, utilizaban una parte de la ley, pero dejando la otra, ¿ya? Cuando decían de que no se puede dar este asilo a personas que tienen, problemas con la justicia, pero nunca utilizaban el artículo 4, nunca lo nombraban, que decía que eso queda potestad del país que va a dar el asilo. Entonces, obviamente, el país es el que decide, nadie puede decidir sobre ese país. Entonces, así se trabaja. Ese es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Porque tienen el dinero, porque tienen el poder, porque tienen la avaricia, porque tienen la ambición y porque tienen intereses que no desean que sean cambiados. Son defensores del status quo. Necesitan que esto siga así, porque las grandes corporaciones, las 11 familias que son dueñas de este país, necesitan que siga así. O sea, necesitan que estas diferencias sociales sigan, que ellos sean los que tienen absolutamente todo, el poder, el dinero, las decisiones, la política, las palancas, las amistades, los jueces, la función judicial, todo, y que el resto vea cómo subsiste con $1.50 al día. A mí que me importa, porque el status quo que quieren prevalecer y que quieren hacer permanecer para sus hijos y su descendencia, lo estamos viviendo desde la época de la colonia. Esto no es absolutamente nada nuevo. Entonces, para terminar, y perdón que me haya extendido, la obra pública, la reconstrucción nacional, la obra pública es la bandera de lo que tiene que hacer la Revolución Ciudadana siempre con el objetivo de mejorar socialmente el desarrollo de la vida de quienes,
obviamente de las personas que históricamente han sido las más necesitadas, las explotadas, las abusadas, las abandonadas. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Como la niñez, con la desnutrición infantil y la educación. Ahora el tema de la seguridad, ahora el tema de lo que estamos viviendo con los jubilados, de las personas que son más vulnerables, y de incrementar en un proceso técnico, sistemático y social que las personas que están preparándose, los jóvenes, no vayan a recibir simplemente el trinomio cuadrado perfecto y a salir con un título que no les sirve absolutamente nada, sino de cambiar las estructuras sociales de pensamiento para que esa educación que reciben las personas, la educación que les da el Estado, sea con un objetivo de ser empáticos, de tener presencia por las demás personas, de tener preocupación por el resto, no solamente con la educación, educación de salir a hacer plata, nada más. Ahí es donde debe basar la revolución ciudadana, toda su fuerza, en cambiar la mentalidad de las personas. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos cantos de sirena de la derecha, nosotros tengamos ya un pensamiento formado y evitemos que el país vuelva a caer en las garras de esta poder. Doctor, permítame saludar a Ramón Méndez, que nos está viendo en los Estados Unidos, en Nueva York. Gracias por el aporte al Super Chat. Recordarles a los que están conectados, no olvidar dejar el like a la transmisión. Pongan el like y quienes pueden hacer un Super Chat, se lo agradecemos. Antes que venga mi compañero Gustavo Jiménez, tengo una inquietud. Doctor, a la derecha le interesa el bienestar del pueblo, porque ellos cuando hacen campaña dicen que vienen a salvar a la gente de la pobreza. A la derecha lo que le interesa y le interesará siempre, como vuelvo y repito, es mantener el status quo. Eso es lo único que les interesa. A ellos lo que les interesa es tener sus propias islitas, ¿ya? Les interesa tener sus propios estados de territorio físico y, más importante, estados de territorio social, ¿cierto? Que el pueblo, ¿ya? Que el proletario siempre esté separado de ellos, que ellos tener el manejo de la élite, para ellos sentirse poderosos. ¿Cómo me voy a sentir poderoso yo? A ver, ¿cómo me voy a sentir diferente? Si es que vivo igual que el resto, si es que vivo en una misma casita igual que el resto. No, yo necesito que mi casa sea más grande. Y después necesito estar en un barrio que sea más privado, con más servicios y más grande. Entonces así es donde yo me siento poderoso. Pero no me voy a juntar con el resto, pues, ¿no es cierto? El resto tiene que seguir en su propio estado de vegetación social para que yo pueda tener, ¿qué? El poder. Esto hegemónicamente lo estamos viviendo desde la colonia, los grupos de poder, las 11 familias que siempre han manejado este país. Este país es una hacienda y el que no lo quiera ver así, pues obviamente es que no conoce de historia. Entonces, no les interesa en absoluto para nada, les interesa mantener esta gran brecha social. ¿Por qué necesitaba la derecha que llegue gente podrida como Lazo, como todos los que han llegado después? Porque ellos básicamente necesitaban que ellos destruyan todo lo andado. ¿Qué es todo lo andado? Que la brecha que existió históricamente en el Ecuador entre las clases sociales ya no era así, ya era así. Es decir, que si el patrón o el dueño de la empresa podía irse de vacaciones a Miami, pues el empleado ya podía irse pues a Esmeraldas, ya podía irse a Atacama, pero ya podía tener vacaciones. Que si el patrón no tenía una mansión gigantesca en la isla Mocolí, pues el empleado con el Midubi, con los créditos del BIES, ya podía tener una casita de 2 pisos, ¿no? En un barrio popular. Pero ya tenía su propia casa, ¿no es cierto? Que ya, si es que antes solamente el que trabajaba tenía seguro médico, es decir, el obrero, pero si se enfermaba su esposa, sus hijos, se le acababa absolutamente todo, pues ahora podía tener también su familia, un seguro con una nueva infraestructura, con la construcción de 91 hospitales y centros de servicio médico, ya podía acceder a lo que es una atención médica. Este recorte de diferencias, tales como pagarles a la empleada, porque antes se les pagaba $40, subirles a las empleadas que ganen un sueldo básico, la empleada doméstica, la colaboradora doméstica, para que le paguen un seguro. Este tipo de cosas, este tipo de alcances sociales fue lo que les lastimó, fue lo que les dolió,
que la empleada, que el hijo de la empleada ya pueda acceder a la educación y que tenga ya una beca y que compita con el hijo del patrón. Estas cosas son intelectualmente, fue lo que más les llegó, porque lo que necesitan es mantener ese clasismo enfermo que en sus mentes podridas les hace sentir superiores para seguir creyéndose más. Entonces, respondiendo a su pregunta, lo que menos le puede interesar a un gobierno de derecha, históricamente comprobado, porque no me pueden decir a mí que ha habido un solo gobierno de derecha que ha buscado las grandes luchas sociales y que ha creado nuevas condiciones sociales de igualdad. Lo que les interesa es seguir manteniendo y perpetuando, que ese es lo peor, esa es la peor parte, perpetuando en base a las leyes, en base a los códigos, y dejando amarrado para que estas grandes diferencias se acentúen, se perpetúen, para ellos seguir teniendo el manejo social, el manejo económico y lo más que más les interesa, el manejo clasista de la sociedad.